Miguel, pero es que es un tema que cada vez es más frecuente, incluso yo lo hablo mucho con Caro, pero es un tema que se vive en la oficina, cuando sales con los amigos, cuando estás en la familia, o sea, cada vez es más frecuente y tú nos estabas ahorita contando algo como en especial, entonces mira que cada vez es más. Total, total. Caro en estos días Sí. sobre esta paciente que estaba teniendo Sí. y nosotros conversábamos sobre la ansiedad, sí, y cómo se manifiesta de tantas maneras, pero trataba de ofrecerle a Caro como el trabajo que yo venía con esta paciente. Sí. Nosotros lo miramos como, si bien es una preocupación sobre el futuro, siempre se habla sobre la ansiedad, es una cosa anticipatoria, ¿cierto? Pero era muy importante reconocer que esta anticipación no era al futuro, sino también muy vinculada a todos estos temas de su historia de pasada, ¿sí? Su historia familiar, su historia de trauma, y cómo realmente a veces podemos ver la ansiedad no como una sola preocupación sobre el futuro, sino como esa preocupación del futuro tiene todo que ver con estas falta de fundamento, esta falta de seguridad en el presente y en el pasado que se vivió, por ejemplo, en mi paciente, como hacen seguir completamente en su vida. Pues sí, pantos. Una crianza en donde fue golpeado, maltratado, comentarios críticos, siempre exigentes, entonces siempre tuvo que vivir en tensión, en estrés, mejor hizo la mía. Siempre tratando de evaluar en ese ambiente qué podía hacer, qué no podía hacer, qué era bueno, qué era malo. Claro. Y nosotros lo traemos hacia el futuro, nosotros vamos a decir qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cuál es la mejor decisión, cuál es la decisión adecuada, inadecuada, qué es lo bueno, qué es lo malo. Misma historia del pasado, pero que ya lo vivió hacia su futuro. También es una forma de un enfrento a un futuro por no trabajar aquí, pero pasa de dos todo me defensive. Pero entonces la ansiedad siempre se relaciona con temas del pasado, pues porque es que uno, por ejemplo, ve compañeros o historias de los amigos que entonces empiezan a vivir ansiedad por una situación, por ejemplo, laboral, ¿sí? Pero no necesariamente es como tu paciente, ¿cierto? Que tiene una historia detrás y de pronto eso ya lo ha hecho, la ansiedad, eso ha hecho que la ansiedad y como que aflore ahora, pero no hay ansiedades como del momento, pues como por... Sí, claro, claro, porque las representaciones del presente también pueden recurrir a otros asuntos que no se han resuelto del pasado. Hay estudios que expresan que si la sumatoria del trauma tiene por lo menos 5 eventos, una persona en el presente puede llegar a ser muy ansiosa y con tendencias, por ejemplo, más depresivas, y puede que sus funciones de la vida diaria tengan impacto también hasta en su cuerpo, en su organismo. Entonces lo que hay que ir mirando detenidamente es cuántos eventos pude haber percibido en mi infancia, en mi adolescencia y también como en la adultez joven con respecto a eventos que se hayan percibido como un trauma, como algo que me haya afectado y que paraliza posiblemente también la vida cotidiana. Mire, no sé tú qué piensas. De hecho, trayendo un poco lo que dice Caro, pues hay experiencias significativas que podemos llamar traumáticas, que quedan marcas a nivel psíquico, pero bueno, digamos que no existen, no logramos rastrearlas en la historia de la persona, ¿cierto? No hay eventos traumáticos, hasta que llega el evento del trabajo, el estrés laboral, una ruptura de pareja y uno dice, ¿qué pasa entonces? Pero ahí es donde uno evalúa todas las predisposiciones que nosotros llamamos que es asuntos de temperamento, pautas de fianza que fueron más o menos nerviosas o ansiosas de parte de los padres, tipos de apego, que no consolidan experiencias traumáticas necesariamente, pero sí determinan unas predisposiciones, te hacen más predispuesto a ciertas cosas. Y normalmente hay ciertas situaciones que detonan, otras no. Es que esa, ahí va mi pregunta, pues digamos una persona que tenía una vida normal, pues entre comillas normal, pues una infancia bien, una familia bien, un entorno laboral bien, y de un momento a otro cierta cosa, pues puede ser laboral, puede ser personal, puede ser familiar, detona o empieza a generar esa ansiedad, pero ya pues con lo que dice Miguel, pues ya me va quedando como más clave. Entonces la ansiedad puede aparecer por cualquier evento, en cualquier momento. En cualquier momento, en cualquier evento. Hay eventos que son inesperados, por ejemplo, una pérdida de un familiar que no tenía ninguna base como para un fallecimiento.
no había enfermedad, no había un diagnóstico previo. Hay otro tipo, digamos, de evento que pueden ser ya crisis esperadas. Digamos, creería que puedo ser despedido o despedida de un empleo. Y que eso está ahí en una tensión, pero puede suceder. Entonces eso a largo plazo puede crear cuadros de ansiedad o otros que pueden ser un accidente y que el sobreviviente en algún momento de su historia pueda nuevamente recrear con su pareja, con su familia, en su trabajo, recordaciones que le impacten tanto que vuelva nuevamente ese cuadro de ansiedad. Por eso la advertencia a esos eventos son muy importantes para poderlos afrontar en el presente y darles otra mirada distinta desde el paradigma, porque no lo que pasó tiene que quedar solamente en la recordación y es una técnica que le ayuda mucho al paciente a visualizarse y a extender un poco más otras opciones frente a lo que le pueda estar pasando hoy. Pero entonces, ¿qué tipo de ansiedad? Dije, para interrumpirme, que no se va a dar duda. Rayando lo que dice Caro y hablando de tipo de ansiedad, quizás la muy cierto. Creo que hay formas de leerla de muchas maneras. Hay ciertos grados de ansiedad, ¿cierto? Que pueden ser adaptativas o desadaptativas, y ahí me parece una primera diferenciación importante. Todo el mundo sufre ansiedad, ¿cierto? No todos tenemos trastorno de ansiedad y depende del grado de adaptación. Sí. ¿Cierto? Yo me puedo poner ansioso por una entrevista de trabajo y es normal. Me puedo poner ansioso por la posible pérdida de mi familiar cercano que está enfermo y es normal. Es hasta qué punto se lleva que se empieza a volver desadaptativo porque empieza a generar recordación de eventos pasados y alimentan esta ansiedad a tal punto que se convierte en crisis. O, por ejemplo, ¿sí? También puede haber una predisposición que ya vayan al carácter y empiezan entonces a reforzar estas ideas de pérdida o de fracaso o de un futuro que es negativo. Entonces, definitivamente genera un quiebre. Pero normalmente la ansiedad es un proceso normal, ¿ver? Porque te está diciendo, hey, hay que prestar atención a algo, acá hay una alerta, acá hay una señal de amenaza, un posible peligro, prestar atención. Si no tuviéramos ansiedad, pues entonces nosotros como reconocemos situaciones que para nosotros significan amenazas y se pueden leer ahora fácilmente, es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Así es. Entonces, sentir ansiedad es normal. Lo que acaba de decir Nige, bueno, no sé. Alguien que está empezando una relación siente ansiedad cuando va a ver a una persona, la entrevista laboral, pero cuando se empieza a poner ya crisis, que decías, todos tenemos ansiedad y es normal tener ansiedad, pero cuando es que uno ya tiene que empezar, digamos, a pararle como bolitas al tema, ¿cuáles serían como esos síntomas o esos signos donde uno dice, aquí ya posiblemente hay una crisis? ¿Cuáles son esos síntomas ahí entonces? Hay una primera alerta, o por lo menos en la tendencia a la consulta, y es que las personas llegan mencionando que no han podido dormir lo suficiente, como si presentaran trastornos en el sueño, o que no duermen todo el tiempo, o cuando se levantan es como si no hubieran dormido, o intermitencia, también con cargas de sueños como trágicos. Entonces, cuando, digamos, hay una situación de estas, también se evalúa la historia y lo que lo está impactando por fuera. Hoy en día hay una gran forma de ver la ansiedad laboral, por ejemplo. Es un tema muy recurrente. Las exigencias, las empresas, la amenaza, como yo decía, de ser despedido o amenaza, esa amenaza, como si un tigre corriera detrás de nosotros, como antes, ¿cierto? Así empezamos los seres humanos, pero ahora el tigre es simbólico. Puede representar entonces una pareja, un trabajo, un familiar, una escena del pasado muy traumática que se ha gatillado, así se dice en terapia familiar, como que se prende un foco por algo que pasa externamente y, digamos, un primer contexto que vemos es el trastorno de sueño. Y de hecho, sumado a lo que dice Caro del tigre, de la amenaza, de está siempre presente, es una preocupación anticipatoria. Eso es lo que más define una ansiedad. Yo siempre empiezo a evaluar todo desde una preocupación anticipatoria. Y me siento angustiada todo el tiempo. Y una tensión física, Ya. ¿cierto? Entonces se siente como nerviosismo,
Entonces, cuando eso se empieza a volver un patrón, cuando uno lo empieza a reconocer en ya no solo el trabajo, ¿cierto? Aunque puede ser detonado por el trabajo, ya no solo el trabajo, sino que, por ejemplo, también me pasa con mi pareja, me pasa con mis hijos, me pasa... Entonces empieza a volverse ese tigre un poco más, no es un tigre, sino una manada de tigres. Es toda una jauría que está a mi alrededor. Es la preocupación anticipatoria, la lectura negativa del futuro. Es también un determinante, lo estás volviendo un patrón de evaluación. Definitivamente hay que empezarlo a observar y trabajar. Ya que Miguel trabaja, ¿cómo se trabaja? O sea, se me presentó X o Y situación, estoy empezando a vivir eso, no duermo bien, tengo unos sueños como muy extraños, empiezo a sentir tensión, empiezo a sentir miedo, me empiezo a sentir angustiada. Y Miguel decía ahorita, bueno, hay que empezar a trabajar. ¿Cómo se trabaja? O sea, ¿cuál es el primer paso para yo salir de ahí? Y que se puede salir de ahí. Yo creo, Nime, Caro, que hay dos cosas en cuanto a lo que decía Caro, y es que hay que reconocer que en contexto la ansiedad no surge de la nada, es una respuesta, ¿cierto? Entonces, si hay algo en el trabajo, uno tiene que reconocer que tanto el trabajo es responsabilidad del mismo trabajo, porque es lo que nosotros llamamos situaciones estructurales, ¿cierto? Hay algo a nivel social que no funciona en este que es mi entorno, entonces yo debo evaluar qué hay allí, porque yo puedo darle muchas estrategias a un paciente y decirle, trabaja esto, esto, y no funcionarle porque el entorno sigue siendo completamente amenazante, hostigante, exigente, demandante, entonces no va a funcionar. Eso por un lado, evaluar qué hay allá, que también entonces está produciendo algo en mí. Sí. Ahí, entonces el segundo trabajo siempre el individual y es cómo hacemos instrucciones, Sí. cómo realizamos ejercicios de mindfulness, por ejemplo, para trabajar y regular el sistema, porque la ansiedad es totalmente fisiológica y cognitiva, mis pensamientos, mis reacciones. A veces empiezan en reacciones y después los pensamientos. No está dando ansiedad, y entonces empiezan las preocupaciones. O empiezan las preocupaciones y después los síntomas físicos. Lo que hablas o lo que hemos hablado nosotros tanto aquí que el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, es que lo hemos hablado en la mesa muchas veces. Totalmente, el cuerpo habla. Y por ejemplo, ahorita que Miguel está expresando, uno de los contextos también donde la gente nombra con mucha más frecuencia la ansiedad, les tengo muchas ganas de comer. Hay un libro que se llama Somos lo que comemos. Y a veces es como por ciclos, y a veces es cuando llega la ansiedad, pero hay gente que no siente hambre. O sea, o es necesidad de comer o de no comer. O de no comer, no, Pues un tipo de ansiedad. no nutrirse bien, o no nutrirse bien, solo me provoca cierta comida procesada. Es como si hubiera una visión también desde la comida, y es muy frecuente. Pensamos que no, pero es frecuente la consulta y pasa mucho en el género femenino. Tiene esa tendencia también, puede ser algo cíclico y hormonal también. Es decir, fisiológicamente, y lo que quiero decir con esto, es que no necesariamente tienen que ser solo asuntos externos. También son cambios internos los que hay que estar atentos, porque si yo tenía un hábito y de un momento a otro mi peso cambió drásticamente, tengo que ver internamente mi organismo que también me está expresando. O sea, podríamos decirnos, Miguel, que la ansiedad también puede estresar al organismo, o el organismo hace que haya patrones de ansiedad, no sé cómo mirarlo. Es que yo creo que esa conexión es muy bidireccional. Es como algo de que los pensamientos empiezan a producir trastornos en los hábitos del sueño, en la alimentación, incluso tus hábitos de voz y de relacionamiento. Pero también estos mismos hábitos que vos contemplas ahora pueden ser predisponentes para estados ansiosos, entonces pueden pegar incluso en tu propio cuerpo. Medito con pasividad, ¿cierto? Estoy durmiendo mal y ya eso empieza a producir estados de ansiedad. Mira que los meros trastornos de sueño no aparezcan por ansiedad, Sí. sino por horarios de trabajo diferentes, cambios adaptativos. Empieza entonces de una a producirte a vos como preocupaciones, evaluaciones negativas, te pones irritable. Entonces te dan todas estas producciones y empiezan a conectarse mente y cuerpo con todo el tiempo. Entonces cualquier cambio me puede producir ansiedad. Sí. Porque eso, Ahora que decías como uno mismo, por ejemplo, yo no sé, un embarazo me puede generar ansiedad. sí. O la ruptura con mi pareja.
o no sé, un conflicto que tengo conmigo misma, lo que tú decías del peso, no sé qué, o sea, cualquier cambio puede producir ansiedad. Cualquier cambio puede ser un cambio externo de la cultura, un cambio del cuerpo, un cambio también simbólico de las relaciones. Sí, puede producir ansiedad. Y digamos que si estas narrativas van mucho en el tiempo, que también creo que lo vemos en los espacios de psicología y terapia, también hay que mirar que si en la palabra, que si en el mindfulness, que si en ejercicios cognitivos, no hay un cambio significativo, sino que hay mucha más ansiedad, hay un relato más ansioso, porque es como no solamente la sumatoria del trauma, como lo decíamos, sino que se va sumando el relato, el relato, el relato. Tenemos que ser muy fieles a pensar que no solamente con la palabra se cura, sino que también hay que pensar en equipos de trabajo con psiquiatría, donde la persona pueda organizar también, digamos, su cerebro y que ahora sí pueda afrontar con mayor determinación, al menos tranquilidad, los procesos psicológicos y terapéuticos. Ligue, tú siempre consultar. Es la idea. Pues, o por lo menos buscar siempre ayuda para no quedarme en esa ansiedad eterna. Yo creo que la clave con la ansiedad es atajarla a tiempo, ¿cierto? Y creo que es muy importante pensarlo así porque la misma ansiedad se va volviendo tan difusa que perdemos cuál es el origen de la misma, ¿cierto? Puede ser un cambio y ese cambio después se vuelve en años de procesos ansiosos porque se establecen como patrones, no solo en la mente, sino en el cuerpo. Entonces se trastorna el sueño y yo llevo años sin dormir Y se vuelve normal. y se empieza a normalizar, ¿cierto? Y no me dice estar ansioso sin estado normal, ¿cierto? Entonces, creo que el asunto es atajarlo a tiempo. Cuando a tiempo se refiere es, yo siento que ya no puedo dejar de pensar y preocuparme por anticipar, ¿cierto? Siento que ya no puedo controlar mis estados de sueño. Y yo hace rato quería empezar a hacer deporte y no puedo porque no saco el tiempo, porque estoy constantemente preocupado por el trabajo. Sí, que entonces está volviendo todo un hábito, pero creo que atajarlo también es un acto de confianza, ¿cierto? Y Caro traía el asunto del cuerpo y yo quiero anexarle uno más y es el tema espiritual. Y sí, creo que nosotros somos cuerpo, mente incluyendo las emociones, pero también somos supremamente espirituales. Cuando uno se entrega a algo que es más grande a uno, podría uno decir, algunos que uno confía y cree, cuando eso pasa, la ansiedad baja a niveles que uno no se imagina. Uno dice, me descanso esta angustia en ese que es más grande. Puede ser Dios, la vida, las energías, ¿cierto? Por eso las creencias no se rebajen en psicología, ¿sí? Se rebaten en la medida en que son patológicas, son enfermas, nos generan malestar. Pero cuando alguien cree en algo más grande, ¿sí? En algo que lo sostiene, que lo ataca, Sí. a veces es una red de apoyo con la que uno habla, convierte su rollo en ansiedad, pero otras veces es eso que a mí me ha dado vida o que me sostiene en esto que yo creo que me está dando un camino para seguir. Eso reduce drásticamente. Uno allí, te entrego esta angustia a eso, a lo que yo creo, definitivamente eso te da alivia mucho. Sí. Qué bonito lo que dice. Está muy claro. Pues yo creo que con lo que Caro y yo normalmente conversamos en esta mesa siempre llegamos a la misma conclusión y es como buscar ayuda, ¿cierto? No importa el tipo de ayuda, No importa. pero siempre, siempre buscarla. Y ahora que dices de lo espiritual, estaba precisamente ayer, salí con una amiga y ella pues me estaba contando una historia y me decía, esa persona no cree en nada, en nada. Y es muy, muy difícil porque ella me dijo, yo siento que uno sí tiene que creer en algo. Y Miguel lo acaba de decir, pues la energía, Dios, o sea, pero hay que creer en algo para poderse pegar de ese algo o de ese alguien en un momento en que uno está mal. Entonces, pues como que ella dice eso, me lleva a la historia de ayer y se las voy a contar. ¿Cómo les parece pues que esta persona peleó con el novio?